Viernes 7 de diciembre de 2012, es un agrado que nos acompañe en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Un abrazo a usted que nos ve en nuestro país y el mundo a través de laprensarafica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Este viernes, para cerrar la semana, nuestros temas para la reflexión: aprobación de ley contra la usura, el préstamo para agricultura en espera de ratificación en la Asamblea Legislativa, elección del fiscal general que ocurrió esta semana y perspectivas también frente a elecciones de 2014. Bueno, hay varios temas en agenda. Nos acompaña en nuestros estudios Edwin Zamora, él es diputado del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Diputado, bienvenido, un gusto. Gracias, William, un gusto estar nuevamente con usted. Amigos cibernautas, un gusto estar con ustedes y televidentes, radioescuchas. Espero que disfrutemos esta Bueno, perfecto. reunión. Diputado, para comenzar, ley contra la usura fue aprobada ayer por unanimidad, ¿no? Realmente solo fue 77 votos, pero hubo un voto en contra, a favor, ¿no? uno en contra y unos que no votaron, creo que porque no estaban en su curul en el momento, pero sí hubo un apoyo de todos los partidos políticos, con excepción de ese diputado de un partido que no votó, que votó en contra. Perfecto. Ahora, en términos simples, ¿cómo se resume esta? Vamos a entrar después a los detalles, pero ¿cómo se resume esta ley contra la usura? El tema de la usura es un tema complicado porque se define la usura con cobros desmedidos de intereses. Entonces, bajo ese marco, uno se pone a pensar, bueno, entonces, ¿cómo define un cobro desmedido de intereses? Y en ese sentido, lo que descubrimos es que lo que es un cobro desmedido en una situación, por ejemplo, en un interés para un préstamo de vivienda, puede no ser desmedido para un cobro de consumo de un monto pequeño. O sea, el problema es para qué van a servir y en qué monto son los préstamos. Y en ese sentido, la solución que encontramos fue hacer una ley que defina la tasa máxima que puede cobrar para cada tipo de crédito, y eso define qué son intereses desmedidos para cada tipo de crédito. Lo que se trata de evitar es que en esos tipos de crédito no vayan a haber cobros abusivos. Eso, en esencia, eso es lo que busca la ley. Es regulación al final. Es regulación, pero con un marco suficientemente amplio para que dé espacio para que las empresas y los actores de esto que hacen las cosas bien no pierdan su competitividad. Una de nuestras preocupaciones grandes han sido las microfinancieras. Las microfinancieras, por la naturaleza de los créditos que dan, son créditos de montos muy pequeños a gente de escasos recursos que necesitan el crédito, pero que están normalmente en lugares remotos y con poca facilidad de conseguir crédito. Si esta ley, y normalmente las microfinancieras cobran más, intereses mayores que un banco, pero ¿por qué lo hacen? Porque por todas las razones que explicaba, el crédito se vuelve más caro. La gestión administrativa, conseguir los fondos, el riesgo de cobrar, el tipo de cliente que tienen, todo eso hace que el costo se encarezca. Entonces, nuestra gran preocupación es que las microfinancieras pudieran seguir proveyendo el servicio de microfinanzas a estos más necesitados. Y fue así como se buscó una regulación para que aquellas microfinancieras que tengan créditos abusivos, esas tengan que alinearse. Porque sí había conciencia de que sí había abusos. Claro, hay conciencia de que hay ciertas situaciones, ciertas instituciones o personas y en ciertas ocasiones donde hay abusos. Y lo que queremos es que esos abusos se reduzcan. Pero la ley, como yo la entiendo, no va a inmediatamente tener una consecuencia de que todas las tasas de interés para todo el mundo van a bajar. Porque lo que regula las tasas de interés no es que alguien, el papá gobierno o los diputados o la Asamblea Legislativa venga y le pongan un techo a la tasa de interés tan restrictivo que lo que se vuelve es un desincentivo para que existan oferentes de crédito. La única manera que las tasas de interés van a bajar es cuando hay suficiente competencia entre todos los participantes para que entre ellos, por su competencia, obligan a las tasas de interés para bajar. Un ejemplo de ello es la telefonía aquí en El Salvador. Yo sé que hay
hay sentimientos encontrados con el tema de la telefonía. Pero yo recuerdo cuando recién me casé, en nuestra casa quisimos poner una línea telefónica. Nos costó 6,000 colones en aquella época que nos pusieran la línea telefónica y nos tardamos 8 años. O sea, eso era ridículo. Y a veces buscando el tráfico de influencias. Y a veces con tráfico de influencias, correcto. Entonces, cuando se abrió todo el tema y se permitió que otros actores entraran y se encontraron otros vehículos de telefonía, lo que hizo es bajar. Ahora en 24 horas tiene un teléfono y si es celular, en 15 minutos tiene el teléfono. Exacto. Pero bueno, pero el punto es el servicio de, cuando la gente hacía referencia a la usura, al agiotismo, o sea, sí hay márgenes entonces para que puedan operar, o sea, pero el punto es que no caer en los extremos, le pregunto, en un momento determinado que se pongan límites tan altos que al final de cuentas desincentive a que algunas personas digan, bueno, yo voy a entrar en ese negocio y voy a prestar dinero a través de diferentes figuras. Y la otra es que digan, mejor ese negocio no sirve, no es rentable. Sí, ese era el equilibrio difícil que tuvimos que buscar como legisladores y creo que fue uno de los retos grandes que tuvo esta ley. La iniciativa de ley la presentaron en noviembre del 2008, hace 4 años, y esa ley no pasaba y no pasaba y no pasaba precisamente por la complejidad y las consecuencias de una ley mala. Si hubiesen pasado una ley mala, las consecuencias hubieran sido nefastas para la población. No para las instituciones financieras, porque muchos de los bancos, muchas de las instituciones financieras son globales. Y si El Salvador no es un país adecuado para hacer negocio, se van a ir a hacer negocio a otro lado. Entonces, la consecuencia negativa es que si estas instituciones se van o dejan de ofrecer crédito en El Salvador, los perjudicados vamos a ser los salvadoreños, que vamos a terminar con unos pocos, a veces legales y a veces ilegales, a tasas de interés mucho más alto. Entonces, el tema era, y el gran reto, era establecer un marco que permitiera la competencia y la participación de muchos actores, pero al mismo tiempo eliminar cualquier oportunidad de abusos. Y en ese sentido, antes, por ejemplo, los comúnmente conocidos como prestamistas, digamos, que han existido aquí y en la China, no tenían un marco regulatorio. Ahora la ley dice que hay 18 tipos de crédito o segmentos que van a ser regulados. La categoría específicamente de prestamistas no está regulada, pero sí está regulado los microcréditos. Entonces lo que dice la ley en otro lado es que si una persona o una institución no se encuentra entre las 18 segmentos, las 18 categorías de crédito que se han identificado, no podrá cobrar más que la tasa máxima estipulada y determinada en el BCR entre las 18 categorías. Hay una tasa máxima. Esa máxima, bajo ninguna circunstancia se puede ir arriba de eso en ningún tipo de crédito. Ahora, pero ¿cómo queda entonces aquella persona que vive en el barrio, en la colonia y que todo el mundo sabe que es un prestamista? Que no es una institución, desde luego, no está legalizado, pero presta y se conoce mucho en los pueblos, en todos lados. La ley lo que dice es que esa persona, como cualquier otra persona que presta dinero, tiene que prestar abajo de la tasa de interés máxima del segmento más alto. O sea, si el segmento más alto dice que es el 70%, esa persona no puede prestar arriba del 70%. Ahora, ¿quién lo regula? Sería la siguiente pregunta. Hay 2 entes que van a regular en esta ley. El primero, la Superintendencia del Sistema Financiero. Esa superintendencia regula a todas las instituciones registradas y reguladas por la superintendencia. Pero todo el resto que prestan, que no son parte de la superintendencia, va a ser regulada por Defensoría del Consumidor. Eso incluye a cooperativas, incluye a casas comerciales, incluye a cualquier, o al señor o señora que presta en el barrio ese. Aunque no esté registrado de manera... Aunque no esté registrado. De acuerdo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, si es posible establecer el impacto que esto va a tener, es decir, hablar de una población aproximada de cuánta es la gente que se puede beneficiar, ese tipo de cosas, porque al final de cuentas la gente estará esperando, bueno, si yo tengo tarjeta de crédito, si voy a ser beneficiado o no, o sea, ¿para quién va dirigido exclusivamente? Vamos a una pausa y volvemos.
financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Está con nosotros en nuestros estudios Edwin Zamora, diputado del partido de oposición Arena. Edwin, entonces, le decía en el segmento pasado un poco cuál es el impacto real que esto tendrá sobre los intereses de la gente. O sea, porque con esta discusión que se abrió desde 2008 hasta esta fecha, hubo mucha expectativa y bueno, siempre hay la parte de populismo, ¿no? De que cuánta gente se va a ver beneficiada y que algunos diputados querían, otros partidos no, y que al final se aprobó. Pero el tema es qué porcentaje de población es la que se puede ver beneficiada y en qué niveles. Porque leíamos declaraciones de algún diputado ayer que decía que solo beneficiaba al 5% de los deudores. Sí, yo creo que estimar en este momento cuántas personas va a beneficiar es un poco difícil. Pero coincido con esas declaraciones de que el impacto inmediato no va a ser para el 100% de los deudores y no va a tener una tendencia que todas las tasas de interés van a bajar. Eso no es. El objetivo de la ley no es obligar a que las tasas de interés bajen. Como decía hace un momento, la única forma que vamos a lograr que las tasas de interés bajen de una manera sostenible es fomentando la competencia entre la oferta del sistema financiero. Pero sí creo que va a ser varias cosas. Primero tenemos que estar claros que la legislación y las acciones que se toman en el gobierno o en cualquier lado, en las empresas inclusive, normalmente no tienen un impacto dramático el día siguiente. Yo creo que este es un primer buen paso en la dirección de regular la usura. Que si es perfecta la ley, no es perfecta. Pero es un primer paso que no destruyó la estructura de oferta financiera. Eso era bien importante y que creó un marco para evitar esos abusos y que posiblemente va a beneficiar a ese 3, 4, 5, 6% de la población. Pero por primera vez se establece un límite legal a la tasa de interés que se puede cobrar. Antes no existía. Una persona podía cobrar el 5,000%, que no había nada legalmente establecido que lo prohibiera. Ahora por primera vez hay un marco. Ese es un buen paso. Volviendo entonces, los límites, ¿cuáles serían? ¿Máximos? Es que depende, porque son 18 segmentos, varía dependiendo del segmento. Pero cuando se habla, perdón Edwin, cuando se habla, por ejemplo, de que la tasa máxima permitida será la equivalente a 1.6 veces de la tasa efectiva promedio simple establecida por el BCR, bueno, esto es una cuestión muy técnica, pero... Sí, lo que eso quiere decir es que se divide en 18 tipos de crédito, como explicaba antes. El BCR, el Banco Central de Reserva, va a estar recolectando la información de todos los créditos otorgados en el país, ya sea del sistema financiero formal, pero también se le pide a todos los que prestan, que dan financiamiento, que declaren su información al Banco Central de Reserva. Entonces el banco va a ir clasificando en esos 18 segmentos, en esas 18 categorías. Después de 6 meses va a calcular el promedio de todos los créditos de cada categoría. O sea, en una categoría, por ejemplo, la categoría de préstamos de abajo de $1,000, por decir una cosa. Esa categoría la van a promediar toditos los créditos que se han dado abajo de $1,000. Y si la tasa de interés promedio, por decir un número, es el 30%, el promedio, quiere decir que habrán algunas abajo de ellas y hay otras arriba de ellas para calcular ese promedio. Entonces la tasa máxima que se establece para arriba de ellas es 30 por 1.6, que sería el 48%.
Entonces, todos los créditos se pueden dar abajo del 48%, pero en esa categoría de crédito, ni un crédito puede estar arriba del 48%. Puede ser una pregunta redundante, pero ¿el agiotismo se acaba? El agiotismo, honestamente, no creo que se acabe. O sea, creo que esto, primero, da un marco para poderlo controlar, perseguir y sancionar del marco. Pero esta es una pregunta, ¿y la gente que se pasa los semáforos en rojo se acabó? ¿Y la gente que se pasa los altos se acabó? ¿Y los conductores que conducen en exceso de velocidad se acabó? No, pero hay una ley que dice con claridad qué es lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. O sea, va dando menos espacio. Va dando menos espacio y se le da a las autoridades un reglamento o una ley sobre la cual pueden actuar para corregir esos problemas. ¿Cuándo entre en vigencia esto? El procedimiento de ley indicaría que para enero sería. Sí, bueno, realmente de la manera que está redactado, hay gente que está preocupada que no queda claro, pero lo que quiere decir es lo siguiente. La ley la tiene que sancionar el presidente de la República. Después de eso entra en vigencia 8 días más tarde y se le da 30 días al Banco Central, 90 días al Banco Central de Reserva para emitir la normativa y calcular las tasas. Y a partir de eso entra la ley. O sea que yo diría que tipo marzo, abril del otro año ya van a estar en efecto las tasas de interés de usura. La complejidad misma hace que sea bastante lento. Sí, sí, pero yo creo que nuevamente el gran reto que teníamos era buscar una ley que no limitara la oferta de financiamiento, y creo que esta ley lo permite y que cree un marco. Nuevamente, yo creo que es bien importante recalcar esto. No es bueno que la población piense que por solo que pasó esta ley le van a bajar los intereses del 5%, el 10%, el 20%. Eso no va a pasar. Van a haber casos donde hay cobros abusivos que la ley lo regula y que va a inducirse a que se alineen. Pero si nosotros tratábamos de controlar precios a la fuerza, lo que iba a causar es un mercado negro y eventualmente mayores tasas de interés. Entonces es difícil, Edwin, establecer universo, población que puede ser beneficiada, entre comillas, con esto. Sí, porque estas personas que han quedado, estos deudores que han quedado afuera de las tasas máximas, va a tener que suceder una de dos cosas con ellos. O las instituciones financieras van donde ellos y les dicen, miren, les vamos a bajar la tasa de interés a la tasa máxima o abajo de la tasa máxima, esa es una posibilidad, pero la otra posibilidad es que no les vuelvan a dar crédito. Eso es lo que quisiéramos evitar. Entonces, bajar la tasa de interés es ganancia para el usuario o para el acreedor, pero para el deudor, perdón, pero que le quiten el crédito sería nefasto y eso es lo que queríamos evitar. ¿El Partido Arena votó por convicción o porque sabían que este es un tema que también se presta para campaña, un poco de manejo populista? Es que yo creo que la pregunta es buena. ¿Qué es convicción? O sea, yo le puedo decir que nosotros votamos porque estamos convencidos que es mejor pasar una ley como un primer paso para ir regulando estos temas, que es importante que se regulen, pero evitando un control asfixiante de precios y evitar que esto se vuelva un tema electorero. O sea, precisamente porque no creemos que es bueno estar en el calor de la campaña, ofreciéndole cosas al pueblo, a la ciudadanía, que al final son un engaño, decidimos pasar una ley ahorita con la mente en frío, con una perspectiva de qué es lo mejor para el país, hacerlo ahora, antes que entremos al calor de la campaña, donde podíamos terminar con una ley que verdaderamente fuera dañina y fuera a darle espejitos a la población. Y eso hemos tratado de evitarlo siempre. Y todos habrían quedado satisfechos entonces, pensando un poco que la votación fue casi unánime. Yo creo que hubo entre todas las fracciones, hubo un acuerdo de que debíamos de pasar algo que funcionara, que fuera bueno, que fuera un buen primer paso para llevar a donde teníamos que llegar y que no destruyera la oferta de crédito para los salvadoreños. Claro, cuando se presenta una iniciativa de ley como esta, y a veces con fines populistas y con fines electoreros, un político puede ofrecer el cielo y la tierra, pero sabemos que no es realista. Entonces, llegar a lo que se llegó después de todo este debate y discusión es aterrizarlo a un realismo y a un aspecto práctico para nuevamente, no debemos de ver que las leyes van a ser una varita mágica que van a resolver todos los problemas de la noche a la mañana.
creo que lo debemos de ir viendo como un paso para ir construyendo un mejor El Salvador, para ir construyendo aquellas condiciones que hay un marco ordenado donde podemos saber qué vamos a esperar hacia adelante. De acuerdo, vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, hablamos un poco sobre el tema ya de estrictamente electoral, un poco de cómo está el Partido Arena en estas condiciones. Vamos a una pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, hay otros temas en agenda. Edwin, explíquenos. Bueno, finalmente hubo fiscal general esta semana. Fue una noticia que, bueno, de alguna forma tuvo mucha atención al Partido Arena también, sobre todo porque cada vez que había sesión plenaria había la especulación si el Partido Arena terminaba de romperse con el voto calificado y ese voto entonces terminaba votando a favor del bloque que lidera el FMLN. Finalmente fue una decisión que, debo entender, fue tomada exclusivamente por los partidos mayoritarios, pero ya en el Pleno obviamente se tradujo con el respaldo de todos los institutos políticos. ¿Cómo se resume esto? Pues a nosotros nos sorprendió. Ese día, el martes pasado, a media mañana, el presidente de la Asamblea convocó a una reunión de la Comisión Política y comenzaron a tratar el tema con un nivel de preocupación y de urgencia que nosotros no habíamos visto antes. Y de ahí salió el acuerdo que el fiscal Luis Martínez fuese el que todos apoyáramos. Nosotros desde el principio dijimos que estábamos dispuestos a apoyar al licenciado Luis Martínez o al doctor Romeo Barahona, cualquiera de los dos. Y cuando nos preguntan que qué fue lo que pasó, la verdad es que no podemos más que especular. Hemos dado 5 o 6 diferentes razonamientos. Yo incluso les he preguntado a ellos que qué fue lo que pasó y la verdad es que no he oído ninguna cosa que me convenza. Pero lo que pasó es que ellos en algún momento decidieron dar un giro de timón y sumarse a una oferta que habíamos hecho nosotros, que cualquiera de los otros dos eran aceptables para Arena. O sea, para el bloque liderado por el FMLN, GANA, PES, CN, era insostenible ya. Me imagino, hay quienes dicen que ya el costo político que estaban teniendo por no buscar una solución era demasiado alto. Ese es uno de los rumores. Otros dicen que hay embajadas influyentes que les hicieron presión. Pero la verdad es que no sé. Hay quienes inclusive dicen que nosotros lo estábamos canjeando por el crédito de 60 millones. Pero no es así, porque si no, hubiéramos dado el crédito ayer y no lo dimos. O sea, la discusión del crédito de los 60 millones es propiamente un tema de agricultura, no tiene nada que ver con el fiscal. Pero a ver, el voto calificado que podía surgir y que se especulaba mucho que era en Arena, que podía estar, sobre todo porque tuvieron la división de 4 legisladores que se fueron, finalmente ¿han sorteado esas dificultades internas en Arena? ¿Han logrado amalgamar al partido, a los diputados? Es que yo no miro ese retiro de los 4 y del posible quinto, que no sé si es posible, pero como un tema de atender dificultades adentro del partido.
sea, ¿Cómo así, perdón? o sea, usted hablaba como que si esas dificultades se han resuelto adentro del partido. Yo no miro que ellos se retiraron por dificultades adentro del partido. O sea, es bien curioso. Fíjese bajo qué circunstancias se van los 4. Era la primera manifestación que se dio de ello fue la aprobación del presupuesto. Y lo curioso es que ninguno de los 4 participó en el análisis del presupuesto. Yo me atrevería a decir que si les pregunta que le expliquen por qué votaron así por el presupuesto, ninguno le va a dar razones sólidas porque el presupuesto tiene muchas debilidades. Entonces Arena tenía todo su razonamiento por qué no podía votar por el presupuesto y vienen ellos 4 y votan por el presupuesto. Entonces hay algo más, o sea, eso no tiene nada que ver con las dificultades internas que pueden o no pueden haber dentro del partido. A ver, si le entiendo, la salida de ellos entonces no debería llevar al Partido Arena, a la dirigencia del Partido Arena, a ustedes mismos a hacer una reflexión de qué es lo que está pasando en Arena. No, yo no he dicho eso. No, yo lo estoy preguntando. Sí, yo creo que desde hace años, independientemente de ello, Arena tiene que modernizarse. Y lo he dicho desde el principio. Arena se fundó hace un poco más de 30 años, 31 años, y ha sido un instituto político muy exitoso por todo este tiempo. De hecho, tuvo 4 presidencias. Eso no es cosa sencilla. Un partido político que puede sostener 20 años en el Ejecutivo es que ha hecho las cosas bien. Pero eso no quiere decir que no ha llegado el momento, y quizás ya desde algún tiempo, de modernizar el partido. Y yo soy de los que cree, junto con muchos de los que estamos en el partido, que eso hay que hacerlo. Y el llamado a hacer eso es el presidente del partido, el licenciado Alfredo Cristiani. Y él entiende y está comprometido de que esto necesita hacerlo en el partido y puede ser el legado más importante que él deje en Arena. Este proceso debe de tomarse a todo vapor. Tenemos que comprometernos con un proceso ordenado de modernización del partido. Las instituciones no van a cambiar a la fuerza y a puros golpes, porque en esos procesos pueden haber rompimientos y va a haber destrucción con consecuencias irreversibles e inesperadas. Eso es lo que menos queremos, pero sí debemos de modernizar Arena. Cabe decirlo, los otros partidos necesitan modernizarse más que Arena. Pero nosotros no, mal de muchos consuelo de tontos, nosotros debemos de embarcarnos y estamos embarcados en ese proceso. Temas que incluyan la participación de nuevos liderazgos y su forma de incorporarse a la dirigencia del partido, que incluya voto secreto, que incluya división de poderes, así como es el Estado, donde hay 3 poderes del Estado. En los partidos políticos debe haber esa división de poderes. División de poderes implicaría que quien dirige el partido, el presidente del partido, no sea el mismo candidato a la presidencia, o que quien forma parte del COENA no sea a la vez diputado, por ejemplo. Exactamente. Incluye esas cosas, pero no solo eso, sino que incluye que haya una instancia que sea el equivalente a un poder judicial que ya existe, que es el Tribunal de Ética en el partido, y ese tiene poder sobre todos los otros poderes, inclusive debe tener poder sobre el COENA, ¿sí? Que haya un poder equivalente al Ejecutivo, que podría ser el COENA, pero también que haya un poder más parecido al legislativo o al grupo electoral, que sea un control para que los otros 2 poderes se mantengan también balanceados. Entonces, ese tipo de compartimentalización del poder es lo que permite que no hayan abusos, que nadie se tome el partido. No nos conviene ni nos interesa que nadie se tome el partido, y crea espacios para que nuevos liderazgos puedan entrar y puedan aportar con sus nuevas ideas para que el partido constantemente esté en evolución. Perfecto, debo hacer una pausa. Cuando regresemos, Alfredo Cristiani fue el que tomó el partido en las condiciones más precarias después de la derrota, lo logró ubicar en una posición, como presidente del COENA. La pregunta que le dejo planteada después del segmento entonces es si es Alfredo Cristiani el llamado a empujar este proceso de modernización, si tiene la voluntad, si tiene la capacidad, desde su punto de vista, desde luego. Vamos a una pausa. Ingresa
Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG, descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Bien, Edwin, reiterando sobre la pregunta que dejaba planteada en el segmento pasado, entonces Cristiani lleva el partido en la condición en la que se encuentra en este momento, bueno, que han pasado una dificultad bastante compleja con los 4 legisladores que se fueron finalmente, pero le decía, si es Cristiani entonces el llamado a empujar ese proceso de modernización, o ha llegado el momento de que sea otro que empuje todo este proceso. Yo creo que la persona llamada a hacer este proceso tiene que tener credibilidad y un capital político sólido. Y creo que el único que ha demostrado que tiene esa capacidad hoy por hoy es él. O sea, él, y siento por lo que he escuchado, por lo que he entendido, por las conversaciones que hemos sostenido, que él cree en este proyecto y que está comprometido en hacerlo. Obviamente, este no es un proyecto sencillo. Después de que tenemos 30 años con unos estatutos que han variado muy poco, es importante de que cualquier cambio que se le haga se puedan subir a bordo la gran mayoría de integrantes del partido. El partido es un partido enorme, con muchísima gente participando de diferentes maneras. Entonces es muy importante que todos creamos, o que la vasta mayoría creamos en la necesidad de hacer esto y en transformarlo. Entonces el presidente del partido, el licenciado Cristiani, es la persona llamada para hacer eso, porque cuenta con el capital político interno dentro del partido que le va a permitir promover una modernización como esta. Ahora, muchas cosas tienen su timing. Usted en el corte comercial me decía momentum, cuándo empujar los procesos, cuándo hacerlos. Vienen elecciones para 2014 que son estratégicas desde luego, pero inmediatamente después de 2014 vienen 2015 elecciones para diputados y alcaldes. ¿Cuándo será el momento para entrar en este proceso? Ahorita. Yo creo que este es el momento. La presidencia del licenciado Cristiani llega por la última elección hasta septiembre del próximo año. No quiere decir que no puede ser reelecto, pero ahorita es un buen momento porque no estamos todavía en el calor de la campaña presidencial. Todavía nos faltan hay una ventana de oportunidad de 3 a 6 meses que podemos trabajar esto. Y nosotros creemos que si se hace esto de la manera correcta, va a fortalecer al partido y va a fortalecer a nuestro candidato presidencial. Va a fortalecer al doctor Norman Quijano y a todo su equipo para que lleguen al Ejecutivo. Porque un partido integrado por gente cada vez más comprometida, un partido más abierto, que permite la entrada de liderazgos, o que por lo menos dice desde ya que lo va a hacer hacia adelante con el cambio de los estatutos. Claro, eso se va a ir viendo con el tiempo, que la gente vaya sintiendo esa apertura y que es un partido verdaderamente fuerte y democrático. Eso le va a ayudar también al candidato. Pero si no tomamos la decisión y no actuamos ya, después va a ser que no, ahora es elecciones, después es elecciones de no sé qué, y vamos a seguir en esas, y nunca se va a hacer. Perfecto. ¿Cuáles son los primeros pasos que se pueden dar o se deberían de dar en términos concretos? O sea, que los militantes del partido de Arena, que la población en general, el votante en general que no necesariamente es afiliado a Arena o es militante de Arena, pero que vota por Arena, puedan percibir que efectivamente hay transformaciones. Yo creo que el primer paso es discutir las posibles reformas con las estructuras del partido.
llámese primero con el COENA, discutirla con los diputados, discutirla con los alcaldes, discutirla con los directores departamentales, ir bajando en ese sentido. Cuando ya todos, discutirla con los fundadores del partido, cuando todas estas personas que crean y estén comprometidas con estos cambios, entonces ya podemos comenzarlos a promover más públicamente y demostrar los beneficios que eso le va a dar a los simpatizantes o a la población en general. Pero si los partidos políticos no nos modernizamos, la política en El Salvador no se va a modernizar y no vamos a poder cambiar las cosas en El Salvador. Necesitamos cambiar las cosas y creer que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes, es locura. Entonces nosotros necesitamos comenzar a hacer las cosas de diferente manera para tener los resultados diferentes que queremos. Y eso pasa por relevos generacionales, porque de repente la gente dice ver nuevos rostros, pero ¿qué implica eso? Yo no estoy tan clavado con el tema que cuáles son los rostros y cuáles no son los rostros, porque una de las cosas muy interesantes que he visto en la Asamblea Legislativa es que rostros tradicionales de la política son contribuciones a la política del país y al rumbo del país tan valiosas que no pueden ser sustituidos inmediatamente por nadie. Entonces debemos de asegurarnos de que ese capital, esa fortaleza política, esa fortaleza de análisis y de discurso que tiene el partido no se pierda. Pero ciertamente tiene que crear espacios para que los nuevos liderazgos, los nuevos rostros puedan entrar y se les dé acogida. De hecho, yo me considero privilegiado o afortunado más bien de que he tenido esa oportunidad de llegar a la Asamblea y de hacer mi pequeña contribución también. Bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo enfrentar a un FMLN que está en el ejercicio del poder, que de alguna forma tiene la estructura del poder para hacer muchas cosas? Tampoco es un secreto que de repente haya decisiones que se toman desde el gobierno, y ha ocurrido en el pasado, con intencionalidades políticas y electorales, conociendo esa ventaja, conociendo que tienen una estructura territorial bastante fuerte. ¿Cómo se enfrenta el partido al FMLN en las próximas elecciones? Vamos a una pausa. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Edwin, le preguntaba entonces cómo el Partido Arena va a enfrentar al FMLN, conociendo de las cualidades que en este momento, o de las ventajas que tiene el FMLN en este momento, cómo enfrentarlo en el territorio. La prensa gráfica publicó una encuesta donde prácticamente estaba dando un empate virtual entre el FMLN y Arena para la elección de 2014. Norman Quijano sale bien posicionado todavía, pero está bajando en términos incluso de lo que tiene que ver con las opiniones positivas, se le está reduciendo. Hay más opiniones negativas de Norman Quijano, que se pueden ver como una especie de desventajas también, sobre todo porque falta más de un año para la elección de 2014. Pero, ¿cuál es el escenario planteado para ustedes? Pues, como usted dice, William, vemos que Norman Quijano sigue siendo el líder claro si las elecciones fueran hoy, Norman Quijano fuera nuestro presidente. Y eso
y el número de gente que estaría dispuesta a votar por él es mucho más allá del voto duro de Arena. Sabemos de que hay mucho voto indeciso e incluso votantes tradicionales del FMLN que están dispuestos a votar por él. Entonces, y ese es un testimonio a un trabajo bien hecho. Yo creo que lo que Arena tiene que hacer es seguir construyendo sobre un trabajo bien hecho, seguir haciendo bien las cosas. Y segundo, una cosa que es bien importante es hablar con la verdad, decir las cosas con claridad al pueblo, tratar a la ciudadanía con el respeto que se merecen. Porque la ciudadanía puede ver, puede leer entre líneas cuando uno le dice, cuando uno le está tratando de dar espejitos. Bueno, pero el FMLN también plantea que habla con la verdad, entonces. Sí, no sé, pero eso lo tenemos que dejar a juicio del pueblo salvadoreño. Lo que a nosotros nos compete no es ver qué le hacemos al FMLN, sino que cuál es nuestra relación con el pueblo salvadoreño. Nosotros tenemos que seguir construyendo, comprometidos en hacer lo que se necesita hacer por El Salvador y hablarle con la claridad que requiere para que el pueblo salvadoreño sepa dónde está parado. Entonces, ¿qué hace el FMLN o qué deja de hacer el FMLN? Es problema de ellos. Nuestro problema es cómo resolvemos las dificultades que están viviendo los salvadoreños. Y de nadie es sorpresa el rumbo económico que ha tomado El Salvador. Dicen que la crisis, dicen que esto, dicen que los empresarios, dicen de todo. Pero la realidad es que es el país que menos crece en Latinoamérica. La realidad es El Salvador es el país que menos crece en Centroamérica. Y el otro año, no quiero ser ave de mal agüero, pero va a ser peor aún que este. ¿Por qué? Porque este año la inversión ha sido pírrica. No ha habido casi nada de inversión. Si uno no siembra hoy, ¿cómo va a cosechar mañana? No hemos sembrado hoy. ¿Qué vamos a cosechar mañana? Y además, mañana es un año electoral. Entonces, el panorama se ve desastroso. Entonces, no solo... ¿Y quién nos ha llevado a esa situación? ¿Quién nos ha llevado? Llevamos 3 años. Y va para entonces 3 años y medio de gobierno. ¿Y esto tiene que ver exclusivamente con la llegada del FMLN de Mauricio Funes a la presidencia o está vinculado al contexto internacional? Está vinculado a todo, está vinculado al contexto internacional y si quieren está vinculado hasta con los 20 años de Arena, si le quieren decir eso, pero todo está vinculado con todo. Pero le compete al Ejecutivo, le compete a los que están en el gobierno de turno dar los giros de timón. Pero si vamos a hablar del contexto internacional, podemos ver claramente que en otros países la crisis se superó y el crecimiento se dio. Y aquí no se ha dado. Entonces, el contexto internacional, todos los otros países lo han superado. Y hablando de si le vamos a echar la culpa a los 20 años de Arena y los 12 años de guerra que tuvimos, y el presidente Cristiani tomó el poder en aquel momento y el país dio un giro tremendo. Entonces, seguirle echando la culpa a todo el mundo, son excusas. Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para construir un El Salvador diferente. Usted es empresario. ¿Qué es lo que más, dónde está apretando más en el zapato del empresario? Incertidumbre. Este gobierno ha fracasado en dar certidumbre. Mientras no haya certidumbre, ningún empresario se siente cómodo. Porque la mayoría de inversiones son inversiones a largo plazo. Si hoy se invierte, los resultados o los beneficios de esa inversión se van a ver de aquí a 5, 10, 20 años. Pero si el país no da un mensaje de certidumbre, si el Ejecutivo y todos sus poderes no dan un mensaje de certidumbre, y podemos comenzar a enumerar todos los mensajes de incertidumbre. ¿Y por qué a pesar de esto hay un partido, hay un candidato fuerte en el caso del adversario del partido de Arena? Estoy hablando del FMLN. O sea, ¿cómo se explica entonces que a pesar de toda esta condición hay un partido que esté fuerte como está el FMLN en este momento? Bueno, el FMLN ha sido un partido fuerte por muchos años. Entonces ellos tienen todo un aparataje político, están en el gobierno que les permite tener acceso a todos los rincones del país. Y otra cosa que no podemos descartar, tienen mucho dinero de ALBA, que le viene de Venezuela,
para promover un modelo político, un modelo económico en El Salvador que está alineado con ese modelo de Venezuela. Entonces, en ese sentido, el 40% de todo el petróleo que venden, de todo lo que venden en las gasolineras, todo ese dinero les queda disponible para usarlo para miles de programas. Ya, vamos a otra pausa al cierre de la entrevista cuando regresemos. Y realmente usted ve al FMLN en 2014, si llegaran al poder, caminando en la ruta de Venezuela. Le dejo plantear el interrogante. Vamos a una pausa comercial. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Edwin, bueno, estamos hablando un poco de la coyuntura política de perspectiva 2014. Le decía en el segmento pasado, ¿ve a usted a un país que pueda enrumbarse hacia socialismo del siglo XXI con el FMLN de verdad? Pues yo creo que eso es algo que tienen que responder los dirigentes del FMLN. Parecería por todas sus acciones y sus comentarios y declaraciones que esa es la intención. Su vínculo cercano con Cuba, su vínculo cercano con Venezuela, parecería que esas son las intenciones, pero es algo que nosotros debemos de preguntarle a ellos. En el caso, lo que sí creo yo, y quizás este es un llamado a la gente del FMLN, es que podemos construir un El Salvador a la manera de los salvadoreños, a las necesidades de los salvadoreños, y no importar una receta de otros países, sea cual sea. Y una de las cosas buenas que he encontrado en la Asamblea Legislativa es que podemos llegar a acuerdos sobre decisiones difíciles, sobre temas difíciles, como lo que acaba de pasar ayer con el tema de la ley contra la usura, de todos los partidos políticos. Y creo que no hay necesidad que el FMLN escoja un modelo radical en una dirección o que Arena escoja un modelo radical en otra dirección. Creo que lo importante aquí es que nos acerquemos y que busquemos el modelo que necesitamos los salvadoreños. Eso es lo importante. Ahora bien, 2014, ¿cómo se perfila esa elección de 2014? ¿Muy reñida? Aún en este momento yo creo que el ganador claro es el doctor Norman Quijano. Pero todos en Arena y él en lo personal no está confiado. Va a seguir trabajando diligentemente para asegurarse de que así sea. Nosotros estamos convencidos que es necesario que Arena regrese al Ejecutivo y que tomemos las acciones correctas para reenrumbar el país. Es indispensable que nuestro querido El Salvador agarre un rumbo nuevo que nos lleve a la prosperidad. Uno de los grandes, dolores que he sentido como diputado es la cantidad de gente que me llega a pedir trabajo. Afortunadamente, siempre hay unos que necesitan otras cosas, ayudas inmediatas, pero la gran mayoría, 9 de cada 10, me llegan a pedir, ayúdenme a conseguir trabajo. Los salvadoreños queremos trabajar. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar las condiciones para que hayan más inversiones grandes y medianas y que hayan más condiciones para que los pequeños y microempresarios puedan salir adelante y sean exitosos. Eso es indispensable y creo que si hay un partido que sabe hacer eso y que puede
adaptarse a las nuevas realidades de El Salvador y hacer eso de una manera efectiva, es Arena. Yo creo que Arena va a llegar, creo que el pueblo salvadoreño está pidiendo que haya ese cambio y yo espero y creo que sí va a ser. Bueno, pero antes de llegar entonces habría que pasar el proceso de modernización en Arena. Eso lo tenemos que hacer independientemente de las elecciones del 2014. Arena es una institución política que tiene que seguir fortaleciéndose y tiene que estar ahí por muchísimos años. Y la modernización, independientemente de la próxima elección, se tiene que dar para la sobrevivencia y el fortalecimiento del partido, de la democracia y del país en general. Porque una vez esa fórmula funcione y Arena se fortalezca, todos los otros partidos se van a ver en la obligación de hacerlo, porque no se van a poder quedar rezagados. La ciudadanía va a premiar a Arena por eso y va a castigar a los otros por no hacerlo. Edwin, ¿y todo este proceso de modernización implica también hacer giros en términos del posicionamiento ideológico de un partido de derecha, de centro derecha, por ejemplo? Yo creo que ese lenguaje de derecha y de izquierda es un poco desactualizado. El tema es más complejo y más multidimensional. El tema de cómo debemos de enfocar la solución a los problemas de El Salvador ya no lo podemos simplificar a derecha e izquierda. Y nuevamente, Arena ha demostrado en muchas de sus acciones que es un partido que ha tomado decisiones y acciones que están bien cerca de la gente. Temas como el vaso de leche ya existía desde antes, muchos proyectos solidarios con la ciudadanía, subsidios inclusive, existían desde el tiempo de Arena. Entonces la pregunta no es si es derecha o izquierda, sino que es cómo vamos a transformar la realidad de los salvadoreños. Y nuevamente yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que yo creo que la solución no está solo en las manos de Arena, aunque estoy convencido de que Arena va a ser el partido que va a llegar al Ejecutivo en el 2014, creo que la solución está en las manos de todos. Y creo que el FMLN y todos los otros partidos políticos debemos de sentarnos con Arena y tener un debate serio, no un debate de compra de voluntades, sino que un debate serio de qué es lo que se requiere para que el país salga adelante. Y trabajar juntos para hacerlo, porque solo juntos vamos a poder cambiar las cosas. Si seguimos creyendo de que todo el poder y toda la respuesta la tengo yo, no vamos a cambiar nada. Si Arena está requiriendo en este momento de un proceso de modernización, el FMLN también debería tenerlo. Aún más. Pero no solo se limita al FMLN y Arena. Todos los partidos políticos necesitan crear esa democracia interna, esa apertura interna, ese balance de poderes. Si no lo hacemos, lo que va a pasar es que la población se va a hartar de los partidos políticos y va a buscar otro tipo de soluciones que no necesariamente son las más felices para El Salvador. Bien, se nos agotó el tiempo, le agradecemos su participación. Gracias, Edwin, muy amable. Muchas gracias, William, siempre un gusto estar con usted. Amigos televidentes, amigos cibernautas y radioescuchas, un gusto estar con ustedes también. Bueno, perfecto, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía, que descansen el fin de semana y nos vemos el próximo lunes.